Esta semana tuvimos la posibilidad de entrevistar a Masha Gabriel, quien es la directora del departamento en español de Cámara, que es the Commit for Accuracy of Middle East Reporting and Analysis, quien hace seguimiento constantemente de lo que se publica principalmente en España sobre temas relacionados con Israel, Medio Oriente y el antisemitismo. De hecho, tuvimos la posibilidad de preguntarle un poco sobre la forma en la cual medios masivos que incluso tienen una llegada hacia otros países de habla hispana, como lo es el caso del País, El Mundo, Radio Televisión Española, entre otros, tienen en el abordaje de las notas con respecto a Israel y el Medio Oriente. Lo que nos comentó durante la entrevista les llamará bastante la atención. Ella tiene una posición muy crítica, pero a la vez bastante objetiva y esperanzadora de que al final de cuentas es más las posiciones a favor que en contra de lo que se está presentando y que muchas veces lo que vemos es solamente la punta de lo que los medios nos presentan. Así que acompáñenos en este programa y escuchemos cada una de las palabras de Masha, quien definitivamente nos dio una entrevista que vale la pena escuchar cada minuto. Bueno, y como les mencionaba antes de la pausa, hoy tenemos de invitada a la señora Masha Gabriel, quien es directora de un medio que combate todo este tipo de situaciones relacionadas con antisemitismo y da monitoreo, que es Cámara. Y también en algún momento fue directora de Radio Sefarad en España y tiene todo un background ahí bastante interesante en lo que tiene que ver con medios. Masha, primero que nada, agradecerte por el tiempo y por atendernos en esta tarde. No, Brian, a ti muchas gracias por la invitación. Solo una pequeña aclaración, soy directora del departamento en español de Cámara. El Cámara es una organización que tiene muchos departamentos en varios idiomas, incluso en árabe, en inglés, en hebreo y en español, y yo manejo la de español.
Ah, ok, bueno, bien, no importa, la aclaración pues es completamente válida y hoy pues quisimos molestar a Masha para conversar un poco sobre el abordaje que la prensa española ha dado a este conflicto de Israel contra el Hamas en la Franja de Gaza, que ya ha cumplido poco más de 150 días después de que tenemos esta grabación y demás. Y Masha, queríamos comenzar, bueno, los medios españoles son importantes, por lo menos a nivel latinoamericano, porque de ahí se nutre la mayoría de las notas y de las noticias que nos presentan de este sector. ¿Cómo sientes o cómo has visto en toda la labor que has realizado en los últimos meses, que ha sido el abordaje con respecto a este conflicto por parte de los medios españoles? Bueno, es difícil hacer una valoración así muy global porque ha habido de todo, ha habido sorpresas, pero en términos generales lo que hemos visto ha sido repetirse las carencias que ya venían viniendo de antes, una serie de tics o una serie de problemas recurrentes que tienen los medios españoles, como las fuentes de información confunden fuente con voz, es decir, entrevistan a alguien que es parte, o sea, y te lo presentan como una fuente cuando es una voz del conflicto. Eh, Hay una voluntad, yo casi creo que es voluntarioso de creer toda la información que llega de Hamas inmediatamente y puesta en duda y puesta en cuarentena de cualquier cosa que llegue de Israel. Ha habido de todo, ha habido de todo. Podemos entrar, si quieres, un poquito en cada uno de los medios, pero yo sí veo una tendencia, sobre todo, al problema de las fuentes y a la voluntad, lo que te estaba diciendo, la voz de Hamas entra con mucha potencia, tiene una serie de altoparlantes, ¿no? De micrófonos por donde se expande y en muchas ocasiones ni siquiera te están diciendo que es de Hamas. Sin embargo, del otro lado, la israelí le cuesta aparecer y cuando aparece a veces incluso es tergiversada. En este punto, y como decías, podríamos ir viendo caso por caso. Para mí hay un caso que es muy llamativo y que posiblemente lo tienes en el radar de qué es lo que te voy a preguntar, y es el caso específico del país. El país de España, no sé, digamos, bueno, sí, tengo una posición muy personal con respecto al país, que en algunos casos incluso he señalado que más que parecer un medio de comunicación, parece un panfleto de propaganda, pero no sé si es que me dejo llevar mucho por el corazón o si realmente en este caso del tema entre israelíes y palestinos, el diario El País ha perdido el norte de lo que es informar y se ha pasado, digamos, hacia otro sector. En términos generales, el país con respecto a Israel y Palestina siempre ha estado muy perdido. El País es un medio que ha tenido siempre una línea editorial muy marcada y salvo excepciones, unas corresponsalías que siempre han estado muy ideologizadas. Desde la base, digamos que ves periodistas que llegan más a denunciar un, lo que perciben como injusticias que a informar de lo que está sucediendo. Al margen de eso, hay que decir que en los últimos años hubo ha habido una especie de hecatombe dentro del país que está vinculada también a la situación política española. El país es un medio que surgió con la transición, después del franquismo, cuando se termina la dictadura en España, y surge un poco como es referente, es un poco el símbolo de la democracia, es el símbolo del nuevo periodismo, es el símbolo del nuevo periodismo, entendamos un periodismo más independiente, etcétera. Es un medio que ha estado siempre muy vinculado al Partido Socialista y lo que pasa es que dentro de la familia socialista también hay un cisma muy grande con el actual presidente Pedro Sánchez en España y ese cisma se ve reflejado dentro de lo que es el país. El país ha sido un medio que ha tenido un gran prestigio y hay que decir que en los últimos tiempos
no solo con respecto a Israel y Gaza, o sea, se ve, digamos que lo que empieza con Israel no termina con Israel. La mala información que se ha ido permitiendo en los medios, aceptando respecto a Israel, se ha ido, y en caso del país, se ha ido contagiando a lo que son las noticias nacionales. Digamos que todo entra dentro de una especie de wokismo, que también hay una cuestión social muy importante, como nuevas generaciones con una ideología, lo que llaman la ideología woke, ha ido tomando las redacciones de esos medios con el beneplácito de figuras mayores, con lo cual el país es un caso, digamos, yo diría que en caída libre, no solamente, independientemente de la cuestión israelí, pero en el prestigio en general. El país, digamos, a nivel internacional es considerado un referente. ¿Qué tan importante es el país para España propiamente o hay medios que quizás tienen una trascendencia mayor para el consumo interno? Porque obviamente es igual que pasa con Israel. A nivel externo, vemos que muchos utilizan como referente a Haaretz, pero a nivel interno Haaretz no representa una mayoría importante. ¿Ocurre lo mismo con el país en el caso de España? El país, vamos, no tengo las cifras, el país ha sido el medio más leído toda la vida en España y es de los tiempos de donde tiene el gran prestigio. Pero yo creo que también es importante que entendamos el cambio que ha habido de paradigma informativo con la irrupción de las redes sociales. El país vive de lo que fue ahora mismo, pero es que lo que fue no está siendo suficiente. Probablemente afuera es posible que todavía se compre ese negocio, pero mm, ¿quién se informa por el medio clásico? Es decir, la persona que quiere información, hay redes sociales como Twitter, donde la gente se lanza y tiene todo tipo de información. No sale el país entre los medios más leídos digitales internacionalmente, o sea, sí está en el top 10, pero no, pero vamos, depende más o menos de los meses, pero tienes Infobae, que es un medio online directamente, que está por encima del país, con lo cual ahora mismo lo de los medios más leídos ya, entonces ya entramos en el clickbait y es cuando de repente empiezas a ver esas noticias, incluso en el país, que yo recuerdo, mira, tengo una anécdota, hace muchos años me reuní con quien era director entonces del diario El País para hablar de la cobertura que estaban haciendo eh, y todavía en aquellas épocas el diario estaba abierto a las críticas y quería escuchar lo que teníamos que decir y estaban en desacuerdo o en acuerdo, pero bueno, y me reuní con uno de ellos. Entonces estamos hablando de justamente, estoy hablando hace 10 años, o sea, ha cambiado mucho en 10 años. Y me decía el director, mira, ahora ha salido El Mundo como más leído, pero fíjate lo que son los medios, los artículos del Mundo. Entonces me enseñaba, ¿por qué los enanos de Blancanieves no habían hecho no sé qué? Eh, cuatro cosas que te sorprenderán y no sé cuánto, ¿no? Todo muy clickbait y muy... Entonces él me decía, nosotros al menos seremos dos, el número dos, pero tenemos información de fondo. Ahora tú te das cuenta viendo en las páginas del país que hay mucho de por qué no hay que tener hijos, las 7 cosas que le dijo Taylor Swift al novio que te sorprenderán. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos que el negocio informativo ahora ya se ha centrado mucho en el clickbait. Obviamente sigue habiendo información de fondo, ¿no? Y sigue habiendo periodistas de calidad, pero digamos, vulgarización de la información y no sé en qué medida el país o cualquier otro medio ahora mismo cuando compiten por ser el más leído, ¿a qué se refiere? ¿El que ha tenido más clics o el que ha tenido más influencia? Y la influencia, ¿cómo se mide en estos momentos? ¿Se ha desprestigiado, crees que la carrera del periodista o el trabajo del periodista viendo este tipo de abordajes que se hacen? Me devuelvo, digamos, al caso del conflicto, de que también por hacer clickbait ponen un titular X que en el contenido es Y y terminamos teniendo todo un balagán en todo este esquema. No, no sé cómo lo analizas, cómo crees, ya que pasas muy, digamos, involucrada en el análisis de medios, si el periodismo
deteriorado, en el caso del periodismo español, a la hora de hacer un abordaje serio sobre algo tan delicado como Israel y Gaza, o si por el contrario obedece a una nueva tendencia únicamente y podría eventualmente evolucionar y ser un poco más responsable. Yo creo que las dos van juntas, es decir, sí creo que ha habido un deterioro muy notable de lo que es la práctica periodista, pero basta ver los remedios. Mira, hace unos días, creo que fue el fin de semana, salía en portada que Israel había bombardeado, o había primero bombardeado, en otras disparado contra un convoy de ayuda humanitaria con una multitud que buscaba comer, causando 150 muertos, una cosa así. Obviamente es una información de Hamas, que no pueden confirmar porque no hay periodistas ahí, pero bueno, sale en toda la prensa, en todos los titulares, no sé qué. Israel, que tiene sus serios problemas también comunicativos a veces, da una rueda de prensa donde dice que, bueno, que son casos diferentes, pero que se disparó a unas personas que se acercaron a un tanque, o sea, no a la multitud, y deja claro que no se disparó a la multitud. Bueno, en España ha salido todavía en medios como El País, que estamos mencionando, pero no solo El País, que Israel reconoce haber disparado a la multitud que buscaba, creo que el mundo también, que buscaba comida. Nosotros hemos contactado con ellos, nadie ha corregido nada, porque a todo el mundo, o sea, ahora mismo la mentira se ha instalado, no estamos hablando ya de hechos, estamos hablando de contentar a fieles. Entonces, cada medio tiene su público al que contentar y los contenta, dándoles cosas que no se cambian, que es información, es pescado podrido. Luego si tienes como ahora, recién sale que no, que sí, oh, gran sorpresa, se violaron mujeres, jamás viola mujeres. Hace 5 meses que lo sabemos, pero ahora es la gran novedad. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Israel se pone en duda, se pone en cuarentena sistemáticamente. Todo esto que es con Israel, insisto, no es solamente, yo creo que ha demostrado que lo que ha tomado las redacciones no es el afán de informar de lo que está pasando, no es el afán periodístico. Obviamente la objetividad es imposible, algo de subjetividad va a haber, pero dentro de esa subjetividad tiene que haber digamos, un compromiso con el hecho, un compromiso con la verdad, un compromiso con traer las bases mínimas del periodismo, corroborar la información, traer varias versiones. Bueno, en este caso, no, primero no traían una de las versiones y cuando la tuvieron que traer, la trajeron tergiversándola, diciendo que Israel dice lo contrario. Esto, que puede haber salido gratis cuando hablábamos de prensa en papel, cuando no había otra opción, cuando si te querías informar tenías que pagar más por otro medio, y cada medio además reconozcamos que el que iba con un brazo, con el que iba con el país debajo del brazo estaba diciendo, ojo, yo soy socialdemócrata, el que iba con el ABC decía, no, yo soy conservador. O sea, cada medio representaba algo, cada medio era parte del uniforme. Hoy en día, insisto, todo ese paradigma ha cambiado con la irrupción de las redes sociales. La información está en los medios. Entonces, yo creo que ha habido una degradación absoluta del periodismo. No sé si hay mucha gente que dice, oh, voy a ver qué pasó en Israel, voy a leer El País. No, o sea, a mí si ocurre algo, no sé, en algún país que desconozco, en Papúa Nueva Guinea, no me voy a leer El País a ver qué pasó, me voy a redes sociales y pongo Papúa Nueva Guinea y salen cosas y voy viendo. Entonces yo creo que la información en sí ahora mismo corre por canales es como la uberización, ¿no? Son más individuales, cada uno elige, puedes elegir dentro del panorama amplio de las redes sociales, y lo que deberían los medios, pero esto es una cosa que tengo, que creo que obviamente todo esto es puramente mi opinión, pero creo que los medios para poder superar esta crisis tendrían que empezar a ofrecer calidad. Es decir, no hay que competir por ser el primero en dar la noticia. No es porque jamás te llama y te dice, che, mataron a 150, rápido, vamos a ser los primeros. No, que compitan por ser quien da la noticia más informada, más corroborada, más amplia, con más información, con más sutilezas en la medida, con más nuance, con más media,
sí, con más sutilezas, con menos activismo. Y yo creo que ahí está el futuro, en el desvincularse de la ideología en la medida en lo posible, porque es imposible desvincularse del todo, pero por lo menos no faltar a los hechos de la manera tan brutal en la que se está faltando, especialmente cuando se trata de la cobertura de lo que está sucediendo y en general de todo lo que atañe a Israel. Mucho de lo que hemos abordado en este rato ha sido sobre medios que generalmente son por escrito, en la mayoría de los materiales, obviamente con la inmersión dentro de las redes sociales, ahora el contenido es más multimedia, más general, pero hablemos ahora de otros casos en este punto, tal vez hablar de la televisión española, Radio Televisión Española, Antena 3, un poco también de televisión, Canal Uno creo que es el otro que te mencioné. Ahora, Es radio y televisión española, el ah, Canal Uno también, sí. todos son de la misma. Ujú. Cuál es el abordaje o cómo has visto también el comportamiento de estos con respecto al conflicto? Porque en este caso, sí, particular, como bien dices, nadie dice voy a ver lo que ocurre en Israel o lo que ocurre en Papúa Nueva Guinea leyendo el país, pero cuando te sientas a almorzar a media tarde y Exacto. quieres ver noticias, posiblemente lo que te presente el noticiario de un país latinoamericano sean, digamos, este material tomado directamente de Radio Televisión Española o de Antena 3. ¿Cuál ha sido el abordaje en este punto también y cuál ha sido también el trabajo que ustedes han hecho con respecto a la forma de abordar las noticias sobre Israel con estos medios? Bueno, creo que Radio Televisión Española merece un capítulo aparte porque es un medio estatal. Es el medio de España, o sea, es el medio estatal español y tiene unas corresponsalías que han sido siempre, sobre todo en los últimos tiempos, muy dudosas, pero ha llegado a unos niveles vergonzantes. ¿Por qué? Porque están los corresponsales y perdón que vuelva a referirme a las redes sociales, pero es que creo que hoy es muy importante para entender tanto eh, de, la información como el antisemitismo. Son aspectos muy importantes. Digamos que el medio le da el prestigio al periodista y en las redes sociales es el vector para que se pueda, es como la vaselina para poder para que entre bien el mensaje de odio. En el sentido Radio Televisión Española ha tenido un corresponsal que se ha hecho famoso por retuitear imágenes falsas que incriminaban a Israel, por hacer llamados al boicot a Israel, es decir, el activismo más furibundo anti-israelí, furibundo. Ahora luego una chica que creo que fue más o menos correcta, pero es que ahora hay una corresponsal que entra un poco en la misma línea, de otra manera, no con esa, digamos, las formas son distintas, pero el mensaje es el mismo. De hecho, Radio Televisión Española hizo un especial sobre la guerra, creo que a los 100 años, perdón, a los 100 días, y era tremendo porque eh, había, incluso hablaban del lobby judío, hablaban de cómo el lobby judío detenía el poder en Estados Unidos y por eso Estados Unidos no podía, no podía desligarse de lo que hacía Israel. Ponían un contexto, siempre el contexto es muy interesante, porque si te fijas, los contextos que atraen aportan que las guerras estallan. Nunca explican por qué estallan la guerra. Nunca explican, o sea, hay una voluntad de identificar al judío, y esto es algo común a todos los medios españoles o a la práctica totalidad de los medios españoles, de presentar al judío como un colono en su tierra. Es decir, Israel viene a ser una especie de invento occidental, europeo, que es muy importante porque estamos hablando de un momento donde el mundo de la izquierda, sobre todo, se digamos, se ha reinventado en estas nuevas agendas identitarias y las causas que se ponen bajo un mismo paraguas, ¿no? La victimización, todas las pequeñas, microidentidades victimizadas de algún modo por una especie de hombre blanco imaginario, heteropatriarcal, etc. Y entonces
todas las líneas, todos los ataques actuales de toda esa especie de neoizquierda, que de izquierda creo que tiene más bien poco, pero eso es para otro capítulo, eh, todas sus furias van dirigidas hacia lo que consideran como pues, blancos colonialistas. Y los judíos son percibidos como blancos colonialistas. Lo que cambian las cosas, ¿no? De repente los judíos son blancos y colonialistas. Y el caso es que dentro de esto el concepto, los contextos que dan siempre la información entra ahí. Con lo cual el judío nunca te muestran la idea de un Israel basada en la experiencia judía, siempre es un Israel que surge. Y como surge Israel de la nada, surge la guerra de la nada. Cuando la guerra es iniciada por los estados árabes, cuando las guerras, todas y cada una de las guerras han sido empezadas por o los estados árabes o las facciones terroristas palestinas. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque otro de los aspectos, y eso Radio y Televisión Española lo tiene y casi todos, es que en ningún momento entienden a los palestinos como agentes morales. Los palestinos nunca hacen, los palestinos siempre reciben. Ahora mismo cuando oyes de alto el fuego, te hablan de cómo Israel tiene que llegar al alto el fuego, no sé qué, como si jamás no existiera. Cuando se habla de la guerra, es Israel que lleva una guerra, como si jamás no existiera, como si el 7 de octubre no hubiera existido, como si los, no sé, 135 secuestrados que todavía están en manos de los palestinos no estuvieran. Es decir, los palestinos nunca hacen, nunca tienen voluntad, nunca tienen ninguna responsabilidad, simplemente sufren las decisiones israelíes. Entonces, esto es algo que se ve muy poderosamente en Radio y Televisión Española y que, como dices, tiene el problema, perdón, extra de que no consiste solamente en que vas y compras un periódico y te pones a leer el periódico, tenés que hacer el ejercicio de ir a por ello o ir a por la información. No, estás en tu casa almorzando y están comiendo contigo. Ahí viene el canal, ahí viene la información, a través de se mete en tu casa y esa información además a veces ni siquiera le prestas atención, pero tienes las imágenes de fondo, los bombardeos israelíes y las notitas abajo, como cuando te ponen el lobby judío. Pero bueno, hay una especie de empleo de tópicos constantes, cifras de Hamas que en ningún momento ponen en paréntesis, perdón, en contexto, no explican que son cifras de Hamas. En el programa de radio televisión pudimos llegar a ver los famosos mapas estos propagandísticos que lanzó en su día la OLP y que todavía hay gente que emplea como si tuvieran alguna realidad. ¿Sabes lo que digo, no? Estos que son 4 mapas donde ves lo que supuestamente era Palestina, pero son mapas donde mezclan propiedad privada con propiedad estatal, con identidad nacional, con tierras geográficas. Es un despropósito, pero lo emplean. Digamos, la propaganda anti-israelí tiene muy buen micrófono en estos medios. En sí, en esta cuestión que mencionas es bastante llamativo porque también, bueno, por un lado han infantilizado al Hamas, como ya lo mencionas, les han restado responsabilidad. Pareciera que Israel pelea contra un fantasma, un ente espiritual, porque al final Mm. de cuentas no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y por el otro lado se sigue manteniendo un desgastante discurso que pues al final de cuentas es como una pelea también inconclusa, que es la idea de seguir reciclando nociones que ya han sido, se supone, superadas, como el tema de los 4 mapas que mencionas, como cuestiones relacionadas con libelos o temas incluso tomados casi que de los panfletos los protocolos de los sabios de Sion, que uno pensaría que están superados, pero al parecer siguen dando vueltas y se siguen manifestando dentro no sé, bueno, en este caso, qué tan al alcance estás de la información, pero dentro de la percepción de la población en España con respecto al conflicto, ¿cómo se toma, digamos? Ya sabemos que a nivel del gobierno, el gobierno pues tiene un viraje bastante posicionado
a favor de la causa palestina, porque Pedro Sánchez lo ha dejado saber así, pero a nivel de la población, ¿cuál es el comportamiento o la forma de abordar el tema del conflicto por parte de la gente de a pie, por decirlo así? En España concretamente. En España, sí, en este punto, y si lo quieres ampliar, creo que estás en Estados Unidos ahora, si quieres Ujú. ampliarnos un poco de lo que está ocurriendo en el sitio, también sería interesante de comprender. Sí, mira, yo creo que esto es lo más interesante de todo lo que ha sucedido. Eh, tenemos tendencia a ver un mundo anti-israelí virulento porque las redes sociales, las manifestaciones en las calles, virulentas y ruidosas, las llevan a cabo esas personas. Ahora, son una minoría, son una evidente minoría que aprovecha el silencio o la cobardía del centro, porque yo creo que el tema ahora son la gente del centro, la gente que no tiene ni un partido ni otro. Es esa gente la que tendría que expresarse y es la que no se expresaba hasta ahora. Yo me he llevado unas sorpresas extraordinarias leyendo artículos, escuchando programas de radio donde no me puedo creer, he dicho programas de radio y saltó la radio de fondo, ya está, donde no me puedo creer que periodistas tengan un discurso tan claro, tan abiertamente, sin miedo a expresar su punto de vista, donde entienden la situación de los israelíes, y esto es algo nuevo. No había tantas voces comprendiendo Israel o explicando Israel como está habiendo en esta ocasión. Yo creo que también la brutalidad de la masacre del 7 de octubre ha llevado a la gente a pensar, y también creo que el evidente giro, por muy suave que sean muchos aspectos, pero el evidente giro de una gran parte de los líderes europeos, España aparte por cuestiones eh, de política interna, hace replantearse las cosas. La gente sabe muy bien lo que hay. La gente sabe muy bien que Israel tiene el derecho a defenderse, etcétera. Lo que pasa es que hasta ahora Israel ha sido una moneda de cambio muy fácil. Tú quieres contentar a tus extrema izquierda, condenas a Israel, te da igual, no va a pasar nada. Es como mientes sobre lo que diga Israel, no pasa nada, todo se perdona. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que la masacre del 7 de octubre, en Francia resonó el Bataclan en esa masacre. Uno que ve esa masacre en Europa dice, hey, ¿qué impide que esto suceda acá? De diferente manera, pero ¿qué impide? Empiecen a ser conscientes, pero saben muy bien que jamás no lucha por un Estado palestino. Pero eso es la primera cosa que habría que dejar clara y que los medios deberían aclarar. Porque claro, te venden una especie de imagen eh, épica, ¿no? De una resistencia de jóvenes palestinos con piedras. No, eso se terminó. También hay que entender el rol de Irán. Me falta un poquito más de aportación de Irán dentro de las informaciones. Bueno, todo esto no está. Pero a pesar de eso, cuando miras las manifestaciones, son mucho más pequeñas las manifestaciones. Las hay en España, ¿eh? Las hay, y con mucha gente y muchos gritos, incluso multitudinarias, pero mucho menos de lo que fueron en el pasado. Creo que también ha habido un despertar en muchas personas a lo que realmente enfrenta Israel. Han empezado a comprender que la amenaza es una amenaza vital a Israel. Y creo que esto es algo que por ahora estamos viendo solamente la semillita. Y gracias a opinadores valientes, es posible que esto germine y vaya creciendo poco a poco. Quiero ser optimista porque veo veo menos virulencia que en otras ocasiones en el ataque a Israel. Que no defensa palestina, porque yo me niego a llamar a los anti-israelíes pro-palestinos. Si fueran pro-palestinos, estarían manifestándose contra Hamas, que roba la ayuda humanitaria a su gente, que se esconde en túneles y los pone a ellos delante como escudos.
que tortura a su propia gente, que persigue a los oponentes, que maltrata a sus mujeres. Entonces, no, que cualquiera que salga a manifestarse contra Israel no es pro-palestino, es simplemente anti-israelí. Y perdona, y respecto a Estados Unidos, había hacía poco una encuesta donde se hablaba como de un 80% de la gente en general que apoya, que entiende Israel. Entonces, estamos hablando de que las minorías son muy ruidosas, pero esto es algo que también trasciende la cuestión israelí. Yo creo que en general, en todos los aspectos, en las cuestiones políticas, deberíamos empezar a no escuchar tanto los extremos y empezar a centrarnos más en el suelo común, que todos estos movimientos, todas estas demostraciones anti-israelíes y también el wokismo, que está todo muy vinculado, eh, creo que tienen como finalidad y la eclosión de las identidades, al fin y al cabo, la ruptura del suelo común. Las democracias se construyen sobre un suelo de entendimiento común y este tiene que ser un suelo racional, porque si no, no hay común. No puedes hacer común sobre la emoción o el sentimiento, porque yo me siento A y tú te sientes B, entonces ahí no hay suelo común, pero sobre la razón sí. Y entonces todos estos movimientos, y por eso también la cuestión del periodismo es esencial, porque el medio deja de informar en bases de hechos o en base de razón y empieza a informar en términos de emocionalidad. ¿Por qué? Porque alimenta o contenta a sus fieles ávidos de más emociones y de sensaciones y no tanto de hechos. Entonces creo que lo que todo esto está demostrando es que si nos basamos en ese suelo común, hay mucho que construir y hay que empezar a desestimar esas voces crispadas, muy emotivas, eso sí, y hay que dejarlos que se calmen. Mire, cuando usted se calme y sea capaz de mantener un debate, venga y venimos a debatir. Y sobre eso creo que sí, sí hay posibilidad de construir, pero en términos generales no soy muy pesimista. Bueno, depende de la hora en que me encuentres. Ahora no soy pesimista. Dentro de 2 horas a lo mejor sí. Sí, en esto me acuerda, la otra vez estuvimos acá en el país a Gabriel Ventasgal, le hacía una pregunta similar. Él me decía que por lo general somos, bueno, dentro de todo el ambiente judío, la crítica es muy profunda y que siempre se encuentran pues los puntos negros donde quizás son más los puntos, las partes blancas, pero creo que eso también es culpa de que pasamos inmersos todo el día consumiendo y buscando este tipo de material y de desinformación como para tratar de desmentir y seguir dando otra posición. Y mencionabas ahora un detalle dos detalles interesantes que te quería, de aquí viene mi pregunta siguiente, que es el tema del wokismo por un lado y por el otro, que esta no solamente es la generación de las redes sociales, sino que dentro de las redes sociales es la generación de TikTok. No sé qué tan familiarizados están los análisis de ustedes con respecto al fenómeno TikTok y la manera también en la que se aborda el conflicto desde esa vertiente, porque por lo menos acá en el país el tema de los famosos influencers que por un lado te están vendiendo un producto para adelgazar y que se hacen famosos porque enseñan zapatos de un día al otro, se hacen expertos en el conflicto palestino-israelí, tienen 4 millones de views, una cosa así, y nos vuela la cabeza. Entonces, no sé hasta dónde ustedes han analizado también el fenómeno relacionado con TikTok y también asociándolo a la cuestión esta de la nueva forma de comunicar en un tema tan delicado como el conflicto entre Israel y los palestinos de Gaza. Bueno, nosotros trabajamos con la información clásica, trabajamos, bueno, también podemos analizar otros, pero estamos más en la cuestión de los medios, más media, los medios tradicionales y cómo son los canales informativos más bien, más bien más clásicos. No hemos entrado en TikTok porque es otro tipo de... primero es China, TikTok, con lo cual ya, de hecho, había unos estudios de cómo TikTok rebajaba mucho la visibilidad de los discursos eh, eh, que no fueran anti-israelíes y cómo el anti-israelismo nadaba a sus anchas. Es
otra cosa, son chicas bailando y diciéndote qué malo es Israel mientras bailan. No podemos hacer gran cosa ahí porque esto se escapa, esto es lo que te decía, es el dominio de la emoción, de, no sé, es otra cosa. Ahí no tenemos, sí sé que en Cámara tienen un campamento el departamento de campus y es probable que ahí tengan mucho más mano en TikTok, pero nosotros en el departamento en español no, TikTok no lo manejamos. Sí, en este, digamos, punto lo comento porque obviamente, así como dijimos, ya ahora no es común ver a alguien que diga voy a leer las noticias del país y compra el diario físico, porque ahora casi todo es en digital y mucho del consumo que tenemos ya viene eh, precocido, quiero utilizar esa palabra aunque sea Mm, de otros términos, pero eh, lo mismo ocurre con las generaciones actuales. Las generaciones de chicos de la época actual que son poco informados, eh, vemos que donde más se nutren, por lo general, es de dos redes. Bueno, YouTube, que lo he visto incluso con mis hijos, que me salen con algunos comentarios y explicaciones de cosas que vieron en YouTube, y yo digo, el cuidado que hay que tener porque no se puede creer todo lo que aparezca por ahí. Y por el otro lado con TikTok, y no lo digo por el caso de mis hijos, sino de mis estudiantes, incluso de la universidad, que me salen con discursos tomados de TikTok. Entonces, digamos, el comentario con esto es de cómo están atrayendo a estas poblaciones más jóvenes hacia un discurso asociado a la interseccionalidad, que se usa ahora mucho esa idea de lo interseccional, y los atraen mucho a través de TikTok. Y como dices, es una batalla muy complicada, unas chicas bailando, hablando de de lo malo que es Israel. Nos puede parecer algo vano, pero de alguna manera ese tipo de propaganda cala. Entonces, yo creo que es un pendiente que tenemos, o no sé si compartirás el criterio, que es un pendiente que tenemos para poder entender ese fenómeno y llegarle nosotros a ese fenómeno. Eh, que, que es, absolutamente, sí. que es China o no, y pues no quita que es uno de los canales en los que más los chicos se conectan, y que al final creo que tendríamos que ser todavía mucho más insistentes para que los algoritmos al final de cuentas nos tomen más en consideración. Sí, sí, no sé si es la consistencia del algoritmo o una cuestión política. Te digo, a mi modo de ver, eh, si se logra cambiar la información en general seria, eh, se verá reflejado en los TikToks. TikTok no deja de ser eh, esa información que te daba el compañero de clase cuando se ponían noticias así de moda y las repetías ciegamente, como que si hacías pipí en la pileta había un líquido que hacía que el bañador se pusiera de color verde y nos lo creíamos todos y teníamos miedo de hacer pipí en la pileta, afortunadamente no lo hacíamos. Entonces, digamos que no deja de ser algo clásico que los jóvenes, entre jóvenes, se dicen boludeces. Creo que es más serio o más grave cuando son aquellos que tienen la responsabilidad de transmitir, de transmitir la verdad. Por eso creo que, pero estoy de acuerdo que alguien debería hacer la batalla en TikTok. Sí, pero bueno, vamos a seguir poniéndole el ojo a todo esto. En temas de combate al antisemitismo, ¿cuál es la labor que están haciendo en estos momentos? Sé que hay varias instituciones que están metidas muy de lleno también en este combate. ¿Qué labor están haciendo ustedes en la época actual? Ya como para ir aterrizando y hablando un poco más del día a día, de la labor que ustedes hacen y de todas las actividades, y que nos cuentes un poco más, y también para que el público conozca un poco más de la gran labor que hace Cámara. La verdad que si alguien no los conoce, yo los invito, casi que si pudiera los obligaría a que Cámara es obligatorio poder seguirlo, porque la labor que hacen, aparte de que es súper responsable, tiene un montón de material que es muy, muy valioso. Muchas gracias. Bueno, nosotros en el Departamento de Español hacemos básicamente lo que te he dicho, es análisis, interactuación con los medios
informes que muchos de ellos son internos, pero para ver por dónde van los medios. Ahora mismo tenemos en la página un artículo sobre antisemitismo moral, el antisemitismo moderno, que yo estoy fascinada con ese artículo porque pocas veces nos hablan del antisemitismo precisamente desde la perspectiva de la interseccionalidad, etcétera, y ahí lo mencionamos. Cámara en sí, lo que es la gran institución, que como te decía antes tiene varios departamentos, uno de ellos es el departamento de campus, que como sabréis tiene muchos problemas la Universidad Norteamericana con el antisemitismo, y aquí se hacen programas, digamos, se reclutan estudiantes que desde las mismas universidades invitan a gente para explicar un poco, israelíes que van. Nosotros les suplimos con material, con apoyo logístico. Cámara hace un seminario una vez por año a jóvenes que van a ir a la universidad o que ya están en la universidad, para enseñarles un poco también cómo debatir, cómo enfrentar una serie de tópicos. Eh, Nosotros lo que sí estamos muy en contacto en el departamento en español con el Observatorio contra el Antisemitismo, con todo lo que sea la lucha contra la discriminación, y básicamente se recluta gente, o más que reclutar, tenemos gente alrededor nuestra que se interesa en nuestro discurso y que viene a nuestra página para conseguir recursos, para poder seguir el debate. Ahora mismo con el 7 de octubre hemos estado más pendientes de las redes sociales que de los medios en sí, porque hemos pensado que la batalla más importante se estaba librando ahí y que había que hacerle frente a esa batalla desde el propio campo de las redes sociales. Creo que, si no me equivoco, y esto ya es más como chisme, corrillos, pero me gustaría comentarlo. Creo que había un chico de Costa Rica que estaba colaborando con ustedes en cámara, me parece. No sé si tienes conocimiento sobre él. Tal vez si me das su nombre, pero ahora mismo así no caigo. Se llama Amir Grunhaus, no sé si lo conoces. No con nosotros, probablemente con el departamento de campus, eso es muy probable, porque Mm. tenemos gente de todo el mundo, tenemos el año pasado en los seminarios incluso había un francés. Ah, ok, sí, no, me acordé porque estaba haciendo enlace mientras conversábamos y dije, mira, pero creo que en cámara era que estaba este chico que también es de acá de Costa Rica y estaba muy metido incluso con el tema del combate al antisemitismo en universidades de Estados Unidos, porque él estudia allá. De hecho, creo, Entonces es muy probable que esté en contacto con el departamento de de campus. campus. Sí, Sí. vamos a citarlo después para ver si nos cuenta un poco sobre su experiencia, pero ya fuera de eso, la verdad, Masha, yo quiero agradecerte por el espacio, por el tiempo, nos diste un panorama bastante amplio sobre el abordaje que hacen medios españoles sobre el tema de la guerra y nos diste también un panorama incluso del punto de vista de la gente, que es al final de cuentas lo que a nosotros nos interesa. Como bien decías, hay grupos que hacen mucho ruido y tal vez, no sé si es que nos preocupamos de más, pero en ocasiones se les da como más espacio a ellos o que pensamos que de verdad están teniendo un alcance multitudinario y al final de cuentas quizás no están así en todos los casos, obviamente, pero sí que, Discúlpame, forma parte de la estrategia anti-israelí. Si te fijas, el BDS, muchas veces, si un cantante no pudo dar un concierto en Israel porque le dolía la panza, te va a salir como una victoria el BDS. No es una victoria el BDS, le dolía la panza. Pero parte de la cosa es mostrarse como más poderosos de lo que en el fondo son, porque así dan más miedo. La estrategia es dar miedo en redes, insultar, dar miedo en las calles. Es difícil a veces no dejarse vencer por ese miedo, pero hay que entender que es estrategia y propaganda. exacto, o sea, al final de cuentas es estrategia y propaganda y todo a ellos les suma, ¿verdad? Y terminan Ujú. pensando que realmente se sumaron una victoria. Masha, de verdad, te doy las gracias por el tiempo y espero que sea la primera de varias, porque la verdad sé que con usted se pueden hablar otro montón de temas. Hoy la quisimos molestar con este tópico en particular, pero sí, sí me gustaría tener la posibilidad posteriormente de hablar un poco más sobre temas anexos a la gran labor que hace Cámara
a lo largo de los últimos años. Te agradezco mucho a ti, Brian, realmente ha sido un placer y gracias también por todo lo que haces en redes y por tu lado, porque todo esto suma y creo que es una gran labor. Así que muchísimas gracias y la seguimos cuando quieras. Bueno, y a todos los oyentes, un fuerte abrazo, espero que estén muy bien. Nos escuchamos la próxima semana en este programa Visión de Oriente Próximo y como siempre los invitamos a enviar correos si tienen consultas o comentarios también a través de nuestras redes. Chao.